Mi nombre es Zeldris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. Preguntaba quién podría ser capaz de interferir con mi poder mágico. Estilo de fuego. Jutsu Flor del Fénix. Estilo de fuego. Jutsu Bola de Fuego. Igual a la de Meliodas. Hola chicos, espero que se encuentren bien y después de un mes como siempre, les traigo la continuación de esta increíble teoría. Les aviso desde ahorita que este video trae contenido para mayores de 18 años, pero como sé que les vale 3 hectáreas de marihuana no me hago responsable. Bueno, por otro lado, si quieren la parte 10 esta meta será de 300 likes, si lo logran les traeré esa parte con más de 20 minutos más o menos, así que depende de ustedes esa hazaña. Otra cosa, es que si no han visto el vídeo de Zeldris en Peachy se las recomiendo, así que les dejaré una tarjeta aquí arriba, que estará apareciendo en cualquier momento, además de que si tienes oportunidad sígueme en mis redes sociales. Bueno, ahora le mando un saludo muy especial a Isabel Tecuautzin ya que me lo había pedido hace tiempo. Bueno, ahora sí solo me resta decir que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comencemos. Ahora Zeldris, ¿me podrías contar qué tipo de relación tuviste con tu hermano? Que si no mal recuerdo Rías me había dicho que tienes un hermano mayor, ¿no es así? Lo decía Zona esperando la respuesta de Zeldris, pero lo que no se esperaba era la reacción de Zeldris, que apretó bastante los puños poniendo una cara más seria de lo normal. Zona al ver eso dice, ¿acaso no te llevas bien con tu hermano o es otra cosa? Cuéntame. Zeldris mirándola con esa mirada intimidante, le alza un poco la voz a Zona respondiéndole, ¿con qué motivo quieres saber eso? Tú no eres nadie para saber la vida personal de nadie, además no vine aquí para hablar de mi estúpido hermano. Zona muy temerosa y sorprendida tomó bastante valor para decirle a Zeldris, porque quiero que puedas confiar en mí Zeldris, y después de decir eso toma la cabeza recargándola en sus pechos. Zeldris bastante sorprendido le dice a Zona un poco más tranquilo, ¿por qué haces esto? Ella decidida responde, es porque, me gustas Zeldris. Al escuchar eso, Zeldris recordó a su amada Helda. No, maldita sea, no pude convencer a mi padre, lo decía Zeldris caminando por un bosque que normalmente recorría. Veo que estás enojado nuevamente Zel, lo decía Helda que se encontraba detrás de Zeldris. Zeldris viéndola dice, lo siento Helda, pero ahora no estoy de humor. Ella tomando su cabeza lo abraza diciéndole, a ver qué es lo que ocurre Zel. Zeldris viendo su sonrisa lo tranquilizaba. Verás Helda, mi padre tiene pensado en destruir a los vampiros y no quiero perderte, lo decía Zeldris algo triste. Helda manteniendo su sonrisa responde, no te preocupes Zeldris, pase lo que pase ambos siempre estaremos en el corazón del otro. En eso, Zeldris mira directamente a los ojos a Zona haciendo que ésta se ponga roja diciendo, ¿ya te sientes mejor Zeldris? Zeldris sin decir una palabra se acercó a Zona para darle un beso muy apasionado, dejando sin reacción alguna a Zona. Zeldris al separarse de ella dice algo avergonzado, lo siento, me deje llevar por mis impulsos. Zona con un rubor en su rostro dice, no está bien, no te preocupes.
En eso, en el piso aparece un círculo mágico donde salió Ravel diciendo, ¿con que aquí estabas Celdris? ¿Por qué no nos avisaste que estarías aquí después de la escuela? Celdris responde algo serio, solo tuve una pequeña charla con Zona y eso no te debe interesar aquí hija de los Fénix. Ella algo molesta dice, para que sepas mi nombre es Ravel y espero que no se te olvide. Celdris dice, sí, lo que digas niña. Después se levanta del sofá para decir, bueno Zona debo de irme ya que tengo cosas que hacer con mi clan. Zona con una sonrisa responde, por supuesto y si se te ofrece algo no dudes en decírmelo. Celdris dando una leve sonrisa dice, claro. Después Celdris creando un círculo oscuro se pone en el centro con Ravel para desaparecer juntos, dejando sola a Zona donde ella dice con una sonrisa, espero que podamos estar solos nuevamente querido Celdris. Por el lado de Celdris al aparecer Celdris se quedó algo sorprendido al ver cómo remodeló el padre de Ravel su casa y dice, vaya parece que se excedió con esto. Ravel saca de sus pensamientos a Celdris diciendo, ¿y qué te parece este diseño? Celdris lo decía con algo de timidez. Celdris dice, supongo que está bien. En eso, Mytheld aparece diciendo amorcito ya llegaste y se lanza a darle un beso tirándolo en el proceso. Ravel queda sorprendida al ver que Mytheld tenía una relación más profunda con Celdris. Al separarse de Celdris Mytheld dejó ver un hilo de saliva dejando aún más roja a Ravel. Celdris mirando a Mytheld dice, ya te había dicho que no me recibieras de esa manera. Ella con un puchero responde, pero amorcito tú tienes la culpa de no avisarme que ibas a llegar tarde y le da un abrazo frotando su cara en el pecho de Celdris. Celdris tomando su cabeza dice, sí lo siento pero ahora necesito descansar ya que todo esto del clan me tiene algo atareado. Mytheld se quita de Celdris para decir, está bien pero me tienes que recompensar de alguna manera. Celdris dice, sí, lo que digas. En eso, Reinare aparece detrás de Celdris y le dice, oye Celdris ¿por qué no me dijiste que ibas a llegar tarde? Ahora tienes que darme algo para que te pueda dar de cenar. Celdris mirándola seriamente responde, no te preocupes no tengo hambre. Reinare muy sorprendida dice, ¿y por qué no tienes hambre? Celdris responde, digamos que me invitaron a cenar después de lo de la academia. Al terminar de decir eso, Mytheld y Reinare lo toman de la ropa diciendo, ¿cómo que te invitaron? ¿Quién fue? Lo decían con mucho enojo. Celdris algo sorprendido dice, eso no es tan grave, además no estoy obligado a decirles toda mi vida. Ellas dicen, pues entonces ya no te diremos amorcito y olvídate de dormir con nosotras. Celdris responde, ja pues por mí perfecto, así podré dormir tranquilo y sin molestias. Ellas al escuchar eso dicen, ¿acaso somos una molestia para ti? Celdris mirándolas responde, siendo franco sí. Ellas al escuchar eso dicen, no, Celdris era mentira no seas así. Celdris dando una sonrisa dice, jaja no les haré eso pero solo quiero que puedan confiar en mí, ustedes saben que yo siempre las querré y después les da un beso en la frente. Celdris dice, solo quiero descansar un poco. Ellas con una sonrisa responden, está bien amorcito pero no vuelvas a hacer eso, y después Celdris se dirige a su habitación dejando muy sorprendida a Ravel al ver que Celdris era un chico muy noble. Ravel dando una sonrisa dice, ya veo por qué Rías lo quiere como su prometido, pero yo te lo ganaré primero. Por otro lado Celdris se recostó en la cama diciendo, ahora que ya me encuentro más relajado, supongo que cuando llegue Meliodas y me explique todo me quedaré aquí. En eso, a Celdris lo sacan de sus pensamientos, debido a que alguien llamaba a la puerta. Celdris abriendo los ojos dice, ¿qué sucede? ¿Quién es? La voz de Ravel responde, soy yo Celdris, ya sé que dijiste que querías descansar, pero puedo hablar contigo, es que tengo algo muy importante que decirte. Celdris suspirando responde, bien, pasa no hay problema. Ella al pasar y cerrar la puerta le hace una magia a la puerta. Celdris algo sorprendido dice, ¿por qué haces eso? Ella algo roja responde, es solo por precaución ya que lo que quiero decirte es algo muy vergonzoso y no quiero que nadie más que tú lo escuche. Celdris dice con una mirada seria, comprendo. Ella acercándose a la cama dice, bueno lo que quiero hablar contigo es algo relacionado con mis padres y por lo que vine aquí. Celdris dice, ¿acaso no estás de acuerdo en algo? Ravel dice, no es eso, sino lo que te dijo mi padre esta mañana. Celdris algo nervioso dice, ¿sobre qué? Es que me dijo varias cosas. Ella subiéndose a la cama dice, ¿sobre qué mi madre quiere nietos? Celdris pasando saliva dice, ah bueno pero eso no es necesario si no es lo que quieres. Ravel ya encima de Celdris le dice, lo quiero hacer contigo, pero no por lo que dijeron mis padres, sino porque me gustas Celdris. Celdris muy nervioso dice, pero esto no es lo que... Pero Ravel lo interrumpe diciendo, ¿acaso no lo quieres hacer conmigo? Celdris responde, no es eso, pero ¿estás segura?
Ella muy roja dice, bueno sí, pero como es mi primera vez estoy algo nerviosa, así que quiero que tú me digas qué hacer. Zeldris muy sorprendido dice en su cabeza, maldición, esto no me lo esperaba, si fuera Meliodas no le importaría, pero tendré que controlarme para no excederme. Advertencia: este contenido es para mayores de 18 años, pero si lo deseas ver es bajo tu propia responsabilidad, luego no me culpen. Bueno, una vez aclarado sigamos. Zeldris dice, está bien, y después de eso se acerca poco a poco a su boca para después besarla para luego subir la intensidad. Una vez se separaron, Ravel dice, no te dije pero este fue mi primer beso. Zeldris muy sorprendido dice, vaya, así que eres una chica pura. En eso, Zeldris empieza a besarle su cuello, haciendo que Ravel empiece a liberar pequeños gemidos. Mientras hacía eso, Ravel se desabrochaba su vestimenta de arriba, dejando ver sus pechos, haciendo que Zeldris desabroche su brasier empezando a tocar sus pechos. Ravel agitada dice, Zeldris, ¿puedes chuparlos? Zeldris entonces bajó hasta sus pechos, empezando a chuparlos y jugar con ellos. Ella abrazando a Zeldris con algo de fuerza por el placer que sentía le dice, así, sigue así Zeldris, mientras que Zeldris empezaba a jugar con su lengua entre sus pezones y mordisquearlos. Después de eso Zeldris dice, ¿quieres hacer lo siguiente? Ravel ya muy excitada dice, sí, quiero jugar con tu pene, y entonces Ravel le empezó a quitar las vestimentas a Zeldris viendo a su pene muy animado. Ella tomándolo entre sus manos dice, pero mira nada más, así que está muy animado por verme a mí, eso me hace feliz. Después de eso Ravel introdujo el pene de Zeldris en su boca empezando a lamerlo y chuparlo. Mientras lo hacía veía a Zeldris y le pregunta, ¿se siente bien Zeldris? Zeldris muy excitado dice, ¿qué pregunta? Por supuesto, y después de eso se vino en la boca de Ravel sorprendiéndola. Ella pasándose aquella sustancia dice, ya no aguanto más Zeldris, por favor métemela dentro de mi vagina. Zeldris cargándola la pone entre sus piernas y mirándola a los ojos le pregunta, ¿estás lista para esto? Ella responde con una sonrisa, sí, la quiero en mi Zeldris. Zeldris empezó a metérsela poco a poco y una vez adentro empezó a sangrar y Ravel gritó de ese dolor, debido a que era su primera vez y abrazó a Zeldris fuertemente por unos momentos. Zeldris algo preocupado dice, ¿estás bien Ravel? Ella dándole una sonrisa responde, claro, ya puedes moverte, y así Zeldris empezó a meter y sacar su pene, haciendo gemir a Ravel diversas veces viniéndose ambos en el acto. Zeldris muy agitado le dice a Ravel, ¿quieres que lo hagamos de otra forma? Ravel dándole una sonrisa responde, sí Zeldris. Entonces Zeldris la toma y la acuesta en la cama y se la mete nuevamente, donde Ravel enrolló sus piernas en su cuerpo de Zeldris, haciendo que Zeldris se acerque más a la cara de Ravel y con una sonrisa le dice, parece que lo disfrutas bastante Ravel. Ella poniendo una cara roja dice, no lo digas de esa manera, suena vergonzoso, y después ambos se besan y empiezan a jugar con sus lenguas. Después de eso ambos se vinieron y terminaron bastante agotados. Mientras que estaban en la cama Ravel le dice a Zeldris, ¿tú ya lo habías hecho antes Zeldris? Zeldris le responde con algo de miedo, así es, con mi Telti reinaré, pero tú fuiste la primera que no me hizo sacar mi lado pervertido, porque eso será algo más fuerte de lo que hicimos. Ella se pone encima de Zeldris y le dice, entonces eso quiere decir que soy una persona especial para ti, ¿no Zel? Zeldris al escuchar, especial y Zel se sorprende un poco, debido a que solo Meliodas y Helda le habían dicho eso hace bastante tiempo. Zeldris toma la cabeza de Ravel, poniéndola en su pecho y le dice, sí por supuesto eres muy especial. Ella lo abraza diciéndole, eso me alegra oírlo. Después de unos minutos Zeldris se levanta de la cama, para ir a abrir la puerta y decirle a Ravel, bueno tengo que ir a ver a esas celosas, para ver que no hagan ninguna locura, así que quédate aquí ¿quieres? Ravel dando una pequeña risa dice, claro Zel, estoy muy cansada para levantarme en este momento, así que ve, pero no aproveches. Zeldris dando una sonrisa dice, sí claro. Pero en sus pensamientos dice, lo siento Ravel, pero si no les hago lo mismo tendré problemas con esas dos, y después sale de la habitación. ¿Ahora qué tiene pensado hacer Zeldris? ¿Qué pasará ahora que Zeldris y Ravel hicieron su relación aún más fuerte? ¿Cómo se las arreglará Zeldris con las demás chicas? Todo esto y más lo sabrán en el siguiente capítulo. Recuerda que si llegan a la meta el próximo capítulo será de alrededor de 20 minutos. Tampoco olvides dejarme un buen comentario del video o de unas buenas ideas, además de compartir mis vídeos para que más personas conozcan mi trabajo. Bueno ahora sí, sin nada más que decir se despide Teorías Super.